Ok. Bueno, vamos a Génesis 4. Génesis capítulo 4 y versículo 3, la Biblia dice. Y aconteció a cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente, y a Caín y a su presente no miró. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos acerca de dando nuestro primero. Y Señor, especialmente pido que me saque de este lugar para que pueda utilizarme como un instrumento de su gloria y para que cuando estoy dando este mensaje, esto toque a mí también. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, como viste, Caín, él fue primero para ir a Jehová, pues parece según ese contexto. Porque dice en versículo 4 que Abel fue, y parece que es después de Caín, fue después para presentar sus cosas a Jehová. Pero nota que con Abel dice que fue los primogénitos de sus cosas, de sus ovejas, de sus grosuras. Y fue por eso que Dios recibió lo que dio Abel y no Caín. Entonces, sabiendo eso, lo que quiero mostrarles en este mensaje es básicamente que Dios quiere que estamos dando nuestro primero a Él. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo eso? Y puede ser que estás ahí pensando, pues, ¿qué cosas debemos dar primero que todo? Bueno, vamos a Actos 20 para ver. Actos 20. Actos 20. Es cierto que parece que Caín tenía una iniciativa, él era sincero con Dios y honesto con Dios, con lo que dio en ese presente y todo eso, pero no era de los primeros de sus cosas, era de su exceso, era lo de después, de él enfocando en otras cosas. ¿Sí ve? Puede ser que en parte eso fue porque Dios recibió lo que dio Abel en lugar de Caín. Actos 20 y versículo 7 dice, y el primer día de la semana, juntados los discípulos para romper el pan, Pablo les predicaba habiendo de partir al día siguiente y alargó su sermón hasta la medianoche. Y lo que debes dar primero que todo, hermanos, es el primer día de la semana. Debes dar su domingo a Dios. ¿Sí, verdad? Y gloria a Dios que ya estamos haciendo eso y la razón es porque Jesús resucitó en el primer día de la semana. ¿Sí ve? Es su chance para tener un nuevo comienzo en su semana para tomar la decisión de servir a Dios. ¿Sí ve? Y nota que en el primer día de la semana estamos viendo a los hermanos juntando uno a otro en persona. Yo entiendo, estoy haciendo esto en YouTube. ¿Okay? Algo para el internet, pero ¿sabes qué? En el domingo yo me junto con mis hermanos acá a mi lugar. Debes entender que esto es solamente un suplemento de lo que ya debes estar haciendo con su iglesia local, porque es necesario y muy importante que juntas con los hermanos que están en su comunidad y establecer comunión con ellos, porque va a ser con ellos que vas a servir a Dios adentro de su comunidad. ¿Sí, verdad? Y nota que más pasa ahí, dice, para romper el pan. Entonces, si te gusta comer, hazlo, amén. Okay. Pablo les predicaba y alargó su sermón hasta medianoche. Y vea que vas a juntar debajo de un anciano en la fe, alguien que vivió para Dios. Usualmente en estos días vas a encontrarse con un pastor y ese pastor va a predicar la palabra de Dios. Porque una de las razones que das su primer día de la semana a Dios es para que puedas comenzar su semana con adoración a Él. ¿Sí, verdad? Alabando sea Jehová, ¿cierto? Tú estás comenzando su semana pensando en cómo vas a dar el resto de la semana a Él.
Es por eso que comienzas con eso en el primer día de la semana. ¿Sí ve? Es como si fuera que estás tomando la iniciativa para mostrar a su Dios, a Jesucristo, que sí, quiero dar de mí a ti, comenzando con el primer día de la semana. Entonces, hermanos, digo todo eso porque tienes que encontrar y buscar una iglesia local que quiere hacer estas cosas, como dice en Actos 20, versículo 7. Tienes que buscar uno que quiere juntar con nosotros, hermanos. Quieren juntar. ¿Sí? Hay iglesias que no quieren en este momento. ¿Sí? Hay un pandemia global que está pasando. Y por eso tenemos otros grupos sociales, para decirlo así, diciendo que no puedes juntar, porque puede ser que recibes esta enfermedad o algo así. No, debes buscar hermanos que entienden que Dios es más grande que eso, y por eso se juntan el primer día de la semana para servicio. Tratan de hacer todo lo que pueden para asegurar que eso puede pasar, ¿sí? Porque entienden la importancia de la palabra de Dios. Estás con un grupo de hermanos que tratan de hacer eso. Yo entiendo, hay diferentes reglas en diferentes lugares que dejan que puedes hacer una cosa o no y todo eso. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, Él nos da libertad. Él va a guiarte en ese asunto, pero ¿sabes qué? Vas a juntar por ahí, por allá en persona. Y eso va a pasar. Si estás tratando de cumplir su deber a Dios con este asunto de juntándose en el primer día de la semana. Entonces puede ser que estás preguntando, ¿a dónde voy a encontrar eso en estos días? Porque estamos en 2021 y sabemos que la mayoría de este mundo y la mayoría del cristianismo está debajo de tinieblas y oscuridad espiritual. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Eso es una buena pregunta. Esto es la respuesta. 2 de Timoteo 4 y versículo 2 dice, esto es Pablo hablando de su hijo, hablando a su hijo en la fe, Timoteo, y él dice a él, porque quiere que Timoteo es un buen predicador de la palabra, tanto como él en Actos 20. 2 de Timoteo 4 y versículo 2, que prediques la palabra. Esto es levantado en esa iglesia donde juntas en la primera semana, o estás levantando misiles, como se llama en la iglesia católica, o estás levantando libros de obra o trabajo, o estás diciendo que esto es mi Biblia y yo lo sirvo y lo pone ahí y ni siquiera lo abre, porque quieres vivir su mejor vida hoy, en este momento, como dice Joel Osteen. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás buscando en esa iglesia donde juntas en el primer día de la semana? Eso va a básicamente decidir cómo va a ser su cristianismo en el resto de la semana, ¿no? Que prediques la palabra de Dios. Estoy aquí. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, estás dispuesto de decir lo que es necesario en los momentos a donde es bueno decirlo y también en los momentos a donde la mayoría no le gusta lo que está diciendo. Porque la verdad es la verdad 100% del tiempo, ¿sí? Redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Blandura. Estás diciendo lo que está ahí. No estás agregando más o menos que eso. Eso es más blando que puede ser lo que está aquí en la palabra de Dios. Pero es según lo que dice, por eso está con doctrina. Puedes defender todo lo que crees usando la Santa Biblia, por eso estás predicando la palabra de Dios. Debes buscar una iglesia que hace eso en el primer día de la semana, predicando la palabra, dando todo, asegurando que el Espíritu Santo puede mover con libertad para afectar los corazones de los hermanos en ese lugar. ¿Sí, verdad? Versículo 3. Si no encuentras eso, vas a encontrar esto. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Sus creencias teológicas según la Biblia, sí, pero también su conversación en la vida, cómo vives. Las dos cosas juntas. Por eso es sana doctrina. Es completa, desde su corazón hasta afuera. Y la mayoría de iglesias locales en estos días no predican la sana doctrina. ¿Okay? Estamos en ese tiempo que Pablo estaba profetizando aquí. ¿Entiendes eso? Antes, teniendo comezón en las orejas, se
tornarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y la manera más fácil de hacer eso es no tener la palabra ahí, para predicar cualquier otra cosa que es una fábula, que no sigue la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, sí, debes dar el primer día de la semana a Dios, pero da lo segundo que dice Dios, para que tiene más afecto a ti mismo, para que vives para Dios durante todos los días de la semana. ¿Ah? Entonces, hablando de los días individuales, vamos a Juan 20. Juan capítulo 20. Juan 20 y versículo 1, la Biblia dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, es decir, muy temprano, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Y nota que María sí, él está juntando o quería buscar a Dios en el primer día de la semana, pero no solamente eso, dio la primera hora del día a Dios. Porque estaba oscuro cuando él salió, y cuando ella llegó a ese sepulcro, ya el sol había salido, ya amaneció el sol, como dice. Se subió, pues. Okay. Entonces, hablando de cada día, debes dar la primera hora que tienes a Dios. Cuando levantas, dice gracias a Dios por otro día. Comenzando, dando su primera hora del día. Es que yo no puedo hacer eso, Manuel, yo tengo que prepararme para ir a la escuela o prepararme para ir al trabajo, tengo que cepillar mi diente y todo eso. ¿Me estás diciendo que no puedes orar a Dios aquí? ¿Estás haciendo eso? ¿Sí, ve? Yo entiendo, he preferido que se pones en rodillas y tomas su tiempo orando a Dios, dando de gracia. Pero ¿sabes qué? La mayoría de nuestras oraciones son como dos de Nehemías en frente del rey. Cosas que haces aquí por medio de acá. Y cuando das esa primera hora a Dios cada día, estás básicamente asegurando que puedes buscar y vivir para Dios en ese mismo día. Tomando los días paso a paso, lentamente, viviendo para Dios para ahora, porque Él es el yo soy el que soy. Él vive en el presente y usted reconoce que necesitas a Él en el presente para buscarle. Y por eso comienzas su día levantando de la cama buscando a Él. ¿Sí, verdad? Es por eso que Pablo había dicho que cada día muero. ¿Cómo puedo hacer eso? Buscas a Dios en la primera hora de su día. Eso es como puedes asegurar que todo el día básicamente estás tratando a lo menos de dar su día a Dios. ¿Sí, ven? Eso es difícil, Manuel. Yo quiero hacer más. Bueno, una cosa buena para hacer en esa primera hora de la semana era básicamente lo que María estaba haciendo físicamente, porque ella estaba buscando su Señor. Ella estaba buscando el verbo de Dios encarnado, aquella palabra que era la luz verdadera. ¿Y sabes qué? Dios dice, preguntad de lo que está escrito en el libro de Jehová y leer. Una cosa buena para hacer en esa primera hora de su día es leer la Biblia. Eso va a ayudarte a orar y buscar a Dios, ¿no? Eso va a asegurar que comienza su día bien, que tiene cosas santas, ese alimento espiritual para seguir en el día viviendo para Dios. ¿Sí, va? Entiendo, los hispanos usualmente levantan muy temprano para ir a trabajar, pero siempre a lo menos tratan de recoger una cosita para comer en la mañana, para asegurar que tienen el esfuerzo, las energías para llegar a su receso, para decirlo así, para comer otra vez en el trabajo. Y puedes pensar en su primera hora dándolo a Dios como estás ahí, listo para recibir su alimento espiritual, para preparar su alma para el día. ¿Sí, ¿ve?
Hablando de Caín, él tenía muchos intentos buenos, pues parecía por su perspectiva, pero él no quería dar su primero. Él tenía que cuidar a él mismo y sus cosas antes de cuidar a Dios, y eso era el problema con su presente, ¿sí ve? Abel no. Sí, él llegó tarde y todo eso, pero él sabía, yo voy a dar mi primero a Dios. Puede ser que conociste a Cristo cerca del fin de su vida, porque estás en su vejez, como dicen algunos. Si tienes a Cristo, sabes que eres joven, porque tienes vida eterna. Ya. Pero sientes así y por eso piensas que no puedes dar su todo a Dios. No, puede ser como ave y dar sus primogénitos de sus grosuras y sus ovejas. Es decir, dar su primero. Y eso cuenta en los ojos de Dios. Entonces, dar un poco de ese principio de su día para que estás preparado para vivir para Dios y recibiste ese alimento espiritual que necesitas para que estás ahí, listo para servir en esos momentos que el Espíritu Santo te llama en su corazón para hacer una cita divina o para pasar un tratado o lo que sea. ¿Sí, ¿no? Pero hay más. ¿Okay? Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Entonces ya estás dando el primer día de su semana a Dios y también la primera hora de cada día. Pero Dios sabe que tienes que vivir en esta vida, ¿no? Que tienes que ganar para que puedas poner comida física ahí encima de la mesa para su familia y todo eso. Él sabe eso. Entonces, Proverbios 3 y versículo 9 dice, Proverbios 3 y versículo 9, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Debes dar la primera porción de su pago, cristiano. Y ya llegué a algo que eso toca a todos, ¿cierto? Dios quiere que doy mi plata a Él. Well, tienes una decisión. Puede ser como Caín o Abel. Caín dio después de él teniendo todo lo que él necesitaba. Después, y vea lo que pasó con su presente. Abel dio de los primogénitos de todos sus frutos que tenía, de sus ovejas, de sus grosuras que incluye todo el resto. ¿Sí ve la diferencia? Dice todos sus frutos, pero Dios no quiere todo, Él solamente quiere el primero. Él quiere que reconoces que debes buscar a Él primero que todo. Debes reconocer que fue por Él que podía tener esa cosa y por eso das a Él primero. ¿Entiendes eso? ¿Sí ve? Y debes dar la primera porción de su pago cristiano. Yo sé, ¿cuánto debo dar? ¿Eh? ¿Un diezmo? Es una buena pregunta. ¿Cuándo debo darlo? Buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16. Discúlpame, hermanos. 1 de Corintios 16 y versículo 1 dice, en cuanto a la colecta que se hace para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia, dice Pablo. Entonces, esto es otro costumbre o orden que Pablo hizo en Galacia y quiere que él lo haga en Corinto y él quiere que cristianos hoy en día hacen lo mismo. 2. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios le hubiere prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas. Y nota el misionero Pablo, que él sí es un apóstol, pero está actuando como misionero también. Él dice, vea, cuando yo llego ahí, yo no quiero que estás colectando para mí necesariamente. Colecta antes para que puedas darme después. Eso es interesante. Pero hablando de mensaje, lo siento. Hablando de mensaje, él dice que debes dar en ese primer día de la semana, cuando juntas con los hermanos, atesorando esa colección. Ahora sabes que sí, debes dar a su iglesia local en esa manera. ¿Sí, ve? Es muy importante. Pero nota que él dijo también,
según Dios le hubiere prosperado. Muy interesante. Entonces, si hay un pastor que llega que dice que si no estás dando, por ejemplo, 15% de lo que ganas estás en pecado, eso no es según la Biblia. Si no estás dando menos que 10, o si no estás dando 10 o más, eso es contra la Biblia. No, es según como Dios le hubiere prosperado. La verdad cristiano es que puede ser cualquier cantidad, según Pablo. Pero Dios nos dio un guía. ¿Sí ve? Ese guía sí existe en el Antiguo Testamento. Antes de la ley, Abraham dando su diezmo de todo. Durante la ley, hay diezmos y mucho más que puedes leer en los sacrificios en Levíticos y todo eso. Y después, que ya estamos después de la ley en la gracia, debes pensar, según como Dios le hubiere prosperado. Mires ahí, dice, Dios me prosperó con la Biblia también. A lo menos debo dar 10%, porque Él me dio toda su vida. Él me dio la vida eterna. Pero eso es algo espiritual. Cuando creces en la fe vas a entender eso. A lo menos debes comenzar dando, porque no dice ahí que no puedes dar. Eso no está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que piensan así. Y eso es increíble. Y ellos ahí pensando, ¿por qué mi fe no estoy creciendo en la fe? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? I don't know. ¿Por qué? No, Dios es bueno, Él es misericordioso. Él escucha a cristianos que no hacen nada para Él. Pero a veces Él no lo hace. Depende de su juicio. Pero si quieres la bendición de Él, debes dar. Y debes pensar como Abel, dando y dispuesto del primogénito de todo que tienes. ¿Sí ve? Dios está buscando esto más que todo, porque hay algunos hermanos que tienen mucho, porque Dios les prosperaron mucho y quieren estar diciendo, oh, yo di $2,000 a esta misión, que yo soy tan santo. Eso es incorrecto también. Vamos a 2 Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Y versículo 7, hablando de ese prosperado, dice ahí, cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, debes reflejar en su renacimiento cristiano y dar cuenta que dando a Dios es algo que es obvio. Sí, no es necesario, como dice ahí, pero, ¿por qué no vas a dar a Dios si Él dio todo a ti? Y debes dar sin tristeza, debes dar alegre, dando cuenta que estás haciéndolo porque amas a Dios. Abel buscó a Dios y dio sus primogénitos, sus primeros, porque amó a Dios y entendió que Él merece lo mejor de Él. ¿Sí, ve? Esos otros hermanos que dan mucho y quieren todo, que todos miran a ellos para mostrar, oh, yo soy una cosa grande, que estoy dando todo al ministerio, bla, bla, bla. No están dando de corazón, están dando para que otros le miren, para recibir gloria. Y eso no cuenta en los ojos de Dios también. ¿Okay? Entonces, cristiano, Dios entiende si no puedes dar. Él entiende por qué. No das en ese momento, pero si puedes, debes. Es básicamente eso. Si amas a Dios. Si no amas a Dios, ¿por qué no amas a su Dios? Eres salvo, ¿no? Puede ser que no eres salvo. Puede ser que eso es el problema. Tienes que reflejar y pensar en su cristianismo. ¿A dónde estás? Examina su situación si realmente estás en la fe o eres reprobado acerca de la fe. Y yo no sé por qué, pero es este asunto específicamente a donde la mayoría de cristianos ya tienen problemas con las cosas de Dios. Sí, yo voy a dar mi domingo. Y algunos, la mayoría no, pero algunos, sí, voy a tratar de leer la Biblia y orar a Dios en la mañana, pero no quieren dar de su plata.
como si fuera que ellos tenían la energía y la capacidad de trabajar de sí mismos, olvidando que Dios estaba involucrado con todo eso, incluyendo la capacidad en su mente para hacerlo. Pero bueno, también debes dar a Dios la primera consideración en cada decisión que tomas, cristiano. ¿Sí, ve? Y ya estamos entrando las cosas interiores de ti, ¿sí ve? Lo que ya vimos con el primer día y la primera hora y el primer pago son cosas que hace según su voluntad en su cuerpo para vivir para Dios, y otros en su alrededor pueden reconocer que eres un cristiano, pero ya estamos tocando todo de ti, mirando a su mente. Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. Porque la verdad es que en parte las decisiones que tomas para vivir para Dios son conectados a las decisiones que tomas en su mente, ¿no? Proverbios 4 y versículo 7 dice, que puede ser que estás pensando, ¿cómo puedo considerar a Dios en cada decisión? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Por qué tengo que buscar a Él en cada decisión que tomo? Bueno, dice aquí, primeramente sabiduría, Proverbios 4 y versículo 7. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Es decir, el cómo es recibiendo la sabiduría de Dios para que piensas en Él cuando llegas a ese momento de tomar una decisión. De cualquier cosa. La Biblia toca todas las cosas de la vida, las cosas pequeñas y grandes y todo en la mitad de eso. ¿Sí ve? E interesantemente, cuando llegas a eso, ya no estás preocupado de dando el primer día de la semana o la primera hora de su día, ¿sí ve? Ni siquiera la primera porción de su pago, porque ya estás pensando en Él siempre y quieres servirle porque amas a Dios. ¿Sí ve? Vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 1. Amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y puedes seguir leyendo por razones, pero eso es como, en oración, en acción de gracia. ¿Sí ve? Como dice en 1 Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Eso no significa que estás ahí para siempre orando cada segundo, pero en cada cosa, cada decisión que toma, buscas a Dios. Muy rápido. Y ya entiendes que debes buscar a Dios en básicamente todo, porque Él siempre está contigo. Él nunca te dejó ni desamparó de ti, entonces búscale, cristiano. Realmente conoces a Él. Él vive aquí, Él mora en su corazón. ¿Por qué no estás hablando con Él? Él es más cerca que un hermano o una hermana o su esposo o esposa también, si no sabía. Algunos que se olvidan eso. Y eso es la manera. Oraciones, hablando a Él. Peticiones, pidiendo ayuda. Acciones de gracias, reconociendo por lo bueno y lo malo en su vida, dando gracias a Dios porque sigues ahí. Okay. Otra manera. En 1 Tesalonicenses 5 también. Examinarlo todo, retener lo que fuere bueno. Y cuando aprendes algo de la Biblia, de las cosas de la vida, examínalo. Ora a Dios, esto es bueno, esto es correcto, debo hacer esto, Señor. Y queda con lo que es bueno, queda con lo que Él te muestra. Si es por medio de comparando lo espiritual con lo espiritual en la Biblia para entender una doctrina, o reconociendo su llamada para Él en la vida, o sabiendo dónde debes vivir. ¿Estás buscando a Él? Sí, ¿eh? Y nota, es por todo.
todo. Y ya estás dando el primero de su mente a Dios, básicamente. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que dio el primer día de su semana a Dios. Dio la primera hora a Dios. Dio la primera consideración a Dios y el primero de su pago. Hay algunos que existen que hacen todo eso y realmente no están viviendo para Dios. Son devotos a su religión. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre un cristiano bíblico que renació y ellos? Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Porque sabes que puede ser que estás mirando a Madre Teresa o a este Papa que ya tenemos y piensas que él está haciendo eso mejor que tú. La verdad es que no. Pero puede ser que piensas así. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y ellos? Marcos 12 y versículo 30, la Biblia dice, hablando del primer mandamiento, el primer gran mandamiento, Jesús dice, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, primero, ¿sí ve? Y de toda tu alma, y de todo tu entendimiento, y de todas tus fuerzas. ¿Sí ve? Entendimiento, mente, fuerzas, alma, su alma. Guía su voluntad para que puedas actuar con su cuerpo en las fuerzas para dar su día y su hora y su pago a Dios. Pero todo comienza del corazón. ¿Sí ve? ¿Por qué? Colosenses 1, para que en todo tenga a Él, es decir, el Señor Jesucristo, el primado. Y si Él vive aquí, debes dar primer lugar de Dios en su corazón. Dar esto a Él más que todo. ¿Sí ve? Y eso es la diferencia entre el cristiano que realmente renació y un religioso devoto. Ellos no dieron el primer lugar de su corazón a Dios, lo dio a un Dios falso, o a ellos mismos a veces, si son ateos o pensadores libres o como quieren llamar a sí mismos. ¿Sí ven? Dios no está ahí en el primer lugar de su corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es como asegurarás que todo lo que haces es por medio del poder de Dios. Y por eso, viendo que Dios actuó para ayudar a ti, para vivir la vida cristiana, tú quieres dar el primero de todo a Él. ¿Sí, ve? Es por eso que debemos obrar para que nuestra salud sale de nosotros, porque comienza adentro aquí. Eso es donde el Espíritu mora, ¿no? Espíritu Santo. Vamos a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Y versículo 5 dice, en el principio, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti. El clave de tener una fe así que no es fingida es dando el primer lugar de su corazón a Dios. Los que no conocen a Dios tienen una fe que es fingida, que es falsa, que es para que otros lo vean. Y van a decir que son sinceros, que son honestos y todo eso, pero ¿sabes qué? Puede ser que están sinceros y honestos a otros hombres, pero no a Dios. Porque si estaban escuchando a Dios, ellos van a cumplir el primer mandamiento, ese nuevo mandamiento que el Padre dio a todos los hombres, que es creer en su Hijo Jesucristo, para que tienen la capacidad de amar a otros como Él amó a ellos mismos. Pero no lo hicieron. ¿Sí ve? Y si tienes una fe así que no es fingida, ya cristiano, puede usted dando el primer día de su semana y la primera hora de su día y el primero de su pago y dando su mente a Dios para que consideras a Él primero cuando tomas decisiones, ya otros reconocen la verdad que eres un cristiano, que eres un hombre y mujer de Dios y otros en su alrededor van a reconocer eso sin usted diciéndolo. Esta persona es diferente. Esta persona, algunos dicen, es un fanático para Jesús o fanático, lo que sea. No tiene que decir nada. Ellos saben que hay algo raro contigo. Porque el Espíritu Santo está saliendo. ¿Sí ve? Él es como que agua viva, agua corriente que sale.
y ya es algo normal para ti. Porque ya dio a ti mismo completamente a Dios. Por eso piensas en Él primero que todo. ¿Entendiste? Okay. Hablando de los que no hacen eso, vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, porque hay muchos. Son los más tercos acerca del Evangelio de Cristo, hablando con personas así. ¿Sí? Colosenses 2 y versículo 20 dice: Si pues sois muertos juntamente con Cristo cuando a los rudimentos del mundo, ¿por qué aún como que vivieseis en el mundo os sujetáis a ordenanzas? Eso es la cosa rara. Si renaciste cristiano de manera en que no estás dando el primero de ti a Dios, es por buscando otra vez las cosas del mundo que los perdidos tratan de hacer y cumplir para que usted piense que ellos son espirituales. ¿Cómo? 21. No comas, no gustes, no toques. Yo no como esto para 40 días. ¿Sí ve? Yo no hago esto y para que yo pueda mostrar mi dedicación a Dios. ¿Eh? No gustes, no toques. Yo no puedo tocar ese tabernáculo. El cuerpo de Cristo está ahí, es un pan. ¿Eh? Yo no puedo estar ahí. ¿Sí ve? No puedo tocar a ese pastor, él es súper santo, ni siquiera puedo entrar a su oficina. Si tocas su cuerpo, eso saca virtud de él y vas a sanar. Dicen algunos carismáticos y todo eso. Cosas todas que han de perecer en el mismo uso de ellas. Pablo dice que van a perecer en eso, ¿sí ven? Según los mandamientos y doctrinas de hombres, y eso es el problema. Otra vez, tanto como Caín, él estaba siguiendo su propio mandamiento, su propia doctrina, y no lo que había mostrado sus padres que recibieron de Dios, que era ovejas. ¿Sí ve? Porque Dios, él básicamente tomó la vida de un cordero para poner esos abrigos encima de Adán y Eva antes de que ellos tenían que dejar el huerto de Edén. Y eso era el primer cordero sacrificado. ¿Sí ve? Imagino que Adán y Eva aprendieron eso y dijo a sus hijos Caín y Abel: vea, debes dar esto a Jehová y debe ser de su primero. Fue porque nosotros mismos estábamos pensando en nosotros y no en Él que esto comenzó. Que ya estamos pereciendo. Reconoce eso en su sacrificio. Y sabes que Abel, él escuchó, pero Caín no. Abel significa vano. Eso es lo que significa su nombre. Él encontró y recibió todo, porque reconoció su pobreza espiritual, que estaba dentro, que tenía vanidad, y por eso buscó a Dios y su palabra para llenarle y hacerlo como Dios quería, y por eso Dios recibió su presente, pero no Caín. Él pensó que era todo. Él pensó que podía hacer las cosas como él quería. Él pensó que él podía hacer todo como yo quiero, como Burger King y todo eso. Sabes que eso no es la verdad con las cosas de Dios. Dios nos dice cómo debemos adorar y alabar a Él. ¿Estás leyendo? Eso determina si lo haces de corazón, porque todo comienza de ahí. 23. Las cuales, ahora Pablo va a describir estas personas, las cuales cosas tienen la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario. Si ve, ellos tienen esa apariencia de hacer todo eso, ir el primer día de la semana, dar parte de su vida a Dios. Dispuestos de dar tanta plata a Dios pensando que cuando dan, Dios va a borrar sus pecados y todo eso como una indulgencia y todas esas cosas. Y también a veces los más devotos que todo parecen que están buscando a Dios en sus oraciones, pero vas a ver que buscan a María, que buscan a los santos. Ellos no buscan a Jesús. Pero por la perspectiva de la distancia piensas que sí. 23. En cierta humildad de espíritu y el maltratamiento del cuerpo. Algunos dicen eso: si yo soy ascético y yo dejo de comer y me quedo ahí encima de un palo viviendo para mucho tiempo, gente van a llegar y reconocer que soy santo. Y eso pasó en
en la historia con algunos padres de la iglesia y todo eso. Todo eso no está, es contra lo que dice Pablo. Empero no en honor alguno para altura de la carne. Y eso es lo que es. Esto satisfecha la carne y no el Espíritu Santo. ¿Sí ven? No vale la pena haciendo eso. No vale la pena viviendo una fe fingida. ¿Para qué? Eso no cuenta eternamente. Y puede ser que estás pensando ya, cristiano, que sí, yo quiero hacer esto. Yo quiero dar el primer lugar de mi corazón a Dios. Yo quiero dar mi corazón entero a Dios. Pero es que yo no sé por qué debo. Es que yo estaba ahí en el mundo, perdido ahí, pero ya quiero vivir, ya quiero cambiar mi situación. Quiero arrepentir así a Dios sobre eso. Quiero confesar mis pecados y comenzar de nuevo, viviendo para Él. Él ya me salvó, yo sé eso, Manuel, pero quiero cambiar mi vida. Y hacerle no solamente mi Salvador, pero también mi Señor. ¿Qué debo hacer? Bueno, para concluir, bien, vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4 y versículo 19, que dice. Esto es Juan diciendo, él dice ahí, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Eso es lo que tienes que mirar, cristiano. ¿Por qué? Él primero nos amó. Y lo que pasó, cristiano, es que perdiste su primer amor. Tienes que regresar y pensar en cómo era antes de conocer a Cristo, antes del renacimiento, para que puedas mirar y reconocer todo el amor que Dios dio a ti. Cuando Él dio todo, no solamente primero de todo, pero todo a ti. Y Él solamente pide solamente el primero de todo que tienes. No todo, solamente el primero. Puede ser que cuando reconoces que perdiste su primer amor, puedes incluir eso en su confesión hacia Dios que quieres cambiar. Y por eso ya quieres dar el primer lugar de su corazón a Dios porque quieres buscar a Él en todo. Y por eso consideras a Él primero en sus decisiones que tomas. Y por eso estás dispuesto a dar el primer de su pago sin problema, sin quejas, porque lo haces con amor. Un dador alegre. ¿Sí ve? Y por eso estás dispuesto de dar la primera hora de su día y el primer día de la semana y más días a Dios. Porque reconociste que Él dio todo en amor para ti. Y por eso quieres vivir para Él y amar a Él. ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano, yo quiero saber, ¿estás dando su primero a Dios? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros que debemos dar nuestro primero a ti. Ayuda a nosotros a reconocer esta verdad en nuestro corazón para que podamos cambiar nuestro cristianismo. Y Señor, le damos gracias por todo, especialmente el amor que mostró a nosotros cuando dio su Hijo unigénito para salvarnos, el Señor Jesucristo, ¿okay? El cual hizo toda esa obra al Calvario de salvar nuestros pecados, y en cuál nombre vamos a orar, o damos esta oración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga.